Bienvenidos al repaso estudiante del ciclo Católica. Vamos a ver el problema número 1. En un instituto se inscribieron 160 postulantes en el examen de ingreso. 90 aprobaron razonamiento matemático, 120 razonamiento verbal y 25 ninguno de los dos cursos. ¿Cuántos ingresaron al instituto si para ello deben aprobar las dos partes del examen? ¿Cómo que las dos partes del examen? Es decir, razonamiento matemático y razonamiento verbal. Para ello vamos a utilizar los diagramas. Entonces, de los datos colocamos los conjuntos respectivos. Aquí van a estar todos los que aprobaron RM y aquí todos los que aprobaron RV. Bien, según el dato del problema, 90 aprobaron RM y 120 aprobaron RV y el universal es de 160 postulantes. Muy bien. Y el otro dato es que 25 ninguno de los dos. ¿Dónde van a estar esos elementos? Pues van a estar fuera del conjunto, ¿verdad? Ahí está. Profe, aquí le hemos colocado X porque justamente eso es lo que queremos, pero como todo es 90, acá será 90 menos X y acá será 120 menos X. ¿Qué nos queda por hacer? Simplemente sumar todas las partes y eso me debe dar 160. Con lo cual ya tenemos el valor de X. Y justamente X son los alumnos que han aprobado ambas partes. Entonces ya tenemos nuestra respuesta. Serán 75 postulantes que lograron su ingreso. Problema número 2. Un hotel tiene 420 huéspedes, de los cuales 150 son peruanos y 220 hablan inglés. Si 80 no hablan inglés ni son peruanos, ¿cuántos peruanos hablan inglés? Profesor, ¿qué hacemos acá? Es recomendable utilizar el diagrama de carro, ya que hay conjuntos disjuntos. Peruanos, no peruanos, los que hablan inglés, los que no hablan inglés. Entonces coloquemos aquí el total, que es 420, y ahora vamos a escoger una zona. Vamos a colocarle aquí el valor de X. Muy bien. Ese X representaría los peruanos que hablan inglés. Pero dice, según el dato del problema, que en total hay 150 peruanos, o sea, estas dos zonas. Por lo tanto, esta zona sería 150 menos X. Y además serían los que no hablan inglés. Además dice que hay 220 que hablan inglés, o sea, sería esta zona con esta zona. Por lo tanto, esta zona sería 220 menos X. Muy bien. ¿Y qué más dice? 80 no hablan inglés ni son peruanos. 80 no hablan inglés ni son peruanos. Entonces lo colocamos acá. Entonces solamente nos queda sumar todas estas zonas e igualarlo al total. Con lo cual ya vamos a tener el valor de X, el cual sería 30. ¿Y qué nos pregunta? ¿Cuántos peruanos hablan inglés? Peruanos que hablan inglés justamente nos piden el valor de X. Y ese valor es 30. Y así ya tenemos la respuesta del problema número 2. Problema número 3. Calcular A intersección B y todo ello diferencia con C. Ahora, nos van a dar estos datos. El conjunto A, conjunto B, conjunto C. Entonces, para ello debemos recordar lo siguiente. A ver, conjunto A. ¿Cómo vamos a extraer los elementos del conjunto A? Recordando que aquí el conjunto A está por comprensión. Para ello debemos recordar que de aquí vamos a extraer el elemento y esta es la condición. Entonces, profesor, dice acá, X pertenece a los enteros y X es mayor o igual que un medio, pero menor o igual que 32 tercios. Entonces, por acá, 0,5, 10,6. Profe, ¿qué hacemos? Tomamos todos los valores enteros que estén entre estos dos parámetros, ¿verdad?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Entonces ya tenemos los elementos del conjunto A. El conjunto B nos decía ello. X pertenece a los naturales, tal que X más 3 sobre 5 debe pertenecer a los naturales. Recordando que aquí está el elemento, de ahí vamos a extraer el elemento y esta es la condición. Entonces para ello vamos a colocar de la siguiente manera. X más 3 sobre 5 que sea igual a K. Ya, profe, ¿qué hacemos acá? Multiplicamos y despejamos X. X es igual a 5K menos 3. Pero recuerda que X pertenece a los naturales. Entonces K puede valer 1. ¿Y por qué no puede valer, profesor, 0? Porque 5 por 0, 0 menos 3 te daría un número negativo, ¿verdad? Ah, cierto, profe. Entonces, K puede tomar el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3. ¿Cierto? Cierto, profesor, porque recuerda que X te debe resultar un número natural. ¿Y hasta dónde, profesor? Hasta el infinito y más allá. ¿Qué de verdad? ¿Y cómo lo voy a expresar entonces? Simplemente voy a colocar que los elementos del conjunto B serían, reemplazando obviamente, 2, 7, 12 y así. Formando, puedes ver, una progresión aritmética de razón 5. Listo. Ahora vamos al conjunto C. Identificamos que de aquí vamos a extraer el elemento y la condición es que X es impar. Entonces simplemente colocamos 1, 3, 5, 7. ¿Que nada más, profe? Nada más porque X es impar y X pertenece a los naturales. ¿Hasta dónde, profesor? Hasta el infinito. Ya tenemos los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B y los elementos del conjunto C. Entonces nos pedían A intersección B menos C, ¿verdad? Entonces, primero el paréntesis, ¿cierto? El signo de colección respectivo. A intersección B, profesor. Puedo darme cuenta que entre A, el conjunto A, y el conjunto B, los elementos comunes son solamente 2 y 7, ¿cierto? Entonces tenemos esos elementos en común para ambos conjuntos. Pero me dice menos los elementos del conjunto C. Y recuerda que los elementos del conjunto C son todos los impares consecutivos desde el 1. Entonces, lo único que puedo observar es que el elemento común con este resultado es 7. ¿Y qué significaba la diferencia? Simplemente te puedes acordar así, ¿no? Todos los elementos que son exclusivos de ellos. Profe, si el 7 se repite acá, entonces los elementos que son exclusivos de ellos, es decir, que lo tienen ellos, que no lo tiene él, es el elemento 2. Con lo cual ya tenemos la respuesta del problema. Problema número 4. Calcula la suma de los elementos de C si se conoce lo siguiente. Muy bien. Nos dan entonces que el conjunto A ya está de manera general por extensión, pero ahora el conjunto B está por comprensión. Entonces acá recordemos, y aquí vamos a extraer el elemento y la condición. Entonces aquí podemos ver que X puede ser 2. Profe, ¿por qué no puede ser 1? Porque recuerda que X pertenece a A. Y recuerda que A tiene todos estos elementos. Ah, ya entendí, profe. Entonces todos estos valores, pues los vas a reemplazar aquí. ¿Qué obtendríamos, profesor? 5 medios, 8 medios, 11 medios, 12 medios, 13 medios. Pero puedes ver que 8 entre 2 es 4 y 12 entre 2 es 6. Profe, ¿no interesa que me salga fracción? No, porque recuerda que aquí simplemente me dice que los elementos tienen esa forma. X más 3 sobre 2. Ah, ya. Listo. Ahora vayamos al conjunto C. A ver, elemento y la condición. Y aquí, profesor, recuerda que X pertenece a B. O sea, profe, nota que acá están los elementos del conjunto B. Entonces dice que X debe ser mayor o igual que 4. Entonces el primero sería 4.
después seguiría el 11 medios, después el 6 y después el 13 medios. Profe, y el 5 medios no cumple la condición. Ah, ya. Entonces los elementos del conjunto C serían 4, 11 medios, 6 y 13 medios. ¿Qué nos pide el problema? La suma de los elementos del conjunto C. Aquí están ya los elementos del conjunto C. Si sumamos, podemos ver que 11 más 13, 24, como es una fracción, son fracciones homogéneas, 24 entre 2, 12, más 6, 18, más 4, 22. Y ya tenemos la respuesta del problema número 4. Problema número 5. Calcule el número de términos en la siguiente sucesión. Muy bien, para ello recordamos que se está hablando de una sucesión de segundo orden. Entonces recordamos, para extraer su término general, la forma práctica, ¿verdad? Retrocedemos un término, ahí está, y lo que hacemos es, de abajo hacia arriba, recordamos 2a, a más b y c. Muy bien, a vale 1, b vale 1 y c vale 3. Reemplazamos en la forma general de una sucesión de segundo orden y obtenemos n cuadrado más n más 3. Profe, ¿qué cosa me piden? El número de términos. O sea, profe, ¿qué voy a hacer? Justamente este término general lo voy a igualar al último término. Solamente nos queda hacer la parte algebraica. Entonces por acá, pasando a restar, sería 930 y sería n por n más 1, es decir, 30. Con lo cual el número de términos sería 30 entonces. Problema número 6. En una progresión aritmética de 7 términos, la suma de los términos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto es 55. El producto del segundo con el sexto es 85 y el problema nos pide calcular la razón. Profesor, ¿cómo hacemos acá? Muy bien. Vamos a colocar los datos que nos dice el problema y podemos ver que aquí están los 5 términos mencionados, los cuales suman 55. Además, el producto del segundo con el sexto término dice que es 85. Muy bien, vamos a razonar, pero para ello también nos vamos a acordar de algunas propiedades. Nota por acá. Recordemos que si yo tengo una cantidad de términos, el cual es impar, ¿qué se cumplía? Que hay un término central. Y ese término central era la suma del primero con el último sobre 2. También podría ser la suma del tercer término más el quinto término sobre 2. O sea, los términos equidistantes al término central. ¿Cierto? Y eso me daba el término del lugar 4. Ya, cierto, profe. Además también recordamos que el número de términos multiplicado por ese término central, si la cantidad de términos es impar, me daba la suma total de esos términos. Profe, ¿por qué menciona eso? Porque puedes ver que aquí justamente ese es un dato. 55. ¿Verdad? No, profe, 55. Y hay 5 términos, el cual sería el valor de n. Por lo tanto, podríamos obtener el valor del término central, 11. ¿Por qué 11, profesor? Porque 11 por 5 me da 55. Muy bien. Y ahora, profe, ¿qué hacemos? Mira este dato. El producto es 85. Pero tú sabes, por lo que acabamos de explicar acá, que la suma de este término del lugar 2 más el término del lugar 6 entre 2 te debe dar 11, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que el término del lugar 2 más el término del lugar 6 me deben sumar 22, porque 22 entre 2 es 11. Entonces, mira el 85. Puedo descomponerlo en 2 factores convenientemente, es decir, en 5 y en 17. ¿Por qué, profe? Porque justamente suman 22. Bingo, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque coloco 5, coloco 17. Ah, ya entendí, profe, la suma de él más él entre 2 me debe dar él. Sí. Y ahora, profe, ¿cómo consigo el término en lugar 3? Pues haz lo mismo. ¿Cómo que lo mismo? Él más él entre 2 te va a dar él, ¿verdad? Él más él entre 2 te va a dar él. Colorín colorado, mira, el problema se ha terminado. ¿Por qué? Porque me piden la razón. Puedes ver que la razón aritmética sería igual a 3. Y ya tenemos la respuesta del problema. Problema número 7. Calcule el valor de S. Y nos dan estos datos. Profe, ¿qué hacemos acá? Bueno, recordemos lo siguiente. Vamos a darle forma a los numeradores y denominadores y luego vamos a aplicar fracciones parciales. ¿Cómo así, profesor? Te explico. Puedes ver que la diferencia entre estos factores te da lo de arriba, es decir, el numerador. La diferencia te da lo de arriba. La diferencia te da lo de arriba. La diferencia te da lo de arriba. Cuando eso suceda, tú puedes aplicar fracciones parciales. O sea, profe, ¿cómo va a ser? Mira, por acá coloco, ¿no? 3 menos 2 sobre 2 por 3. ¿Qué? O sea, ¿esto, profesor, va a ser lo mismo que esto? Sí. Ya, profe. O sea, mire, me estoy dando cuenta que es 2 por 3, el 3 está acá y el 2 está acá, ¿no? Y se están restando. Igualito acá, 3 por 5, el 5 está acá, el 3 está acá y se están restando. 5 y 8, 8 acá, 5 acá y se están restando. Y así con todos los términos, 57, 47 y se restan. Ya, profe, y ahora puedes ver que lo puedo desdoblar. Es decir, un medio menos un tercio menos un quinto menos un octavo menos un doceavo y así hasta 1 sobre 47 menos 1 sobre 57. Ya, profe, ¿qué he logrado con eso? Puedes ver que se han ido simplificando menos más, menos más, menos más, menos más hasta acá. ¿Por qué, profe, hasta acá y no hasta acá? Porque comenzamos en un menos y debemos terminar en un más. ¿Qué me quedó finalmente? El primer término y el último. Entonces ya tenemos la respuesta, el cual sería 55 sobre 114. Problema número 8. Calcule el valor de S. Profe, ahí me da la serie, el cual tiene 12 sumandos. ¿Qué hacemos acá, profesor? Una forma es entender lo siguiente. Vamos a observar los datos del problema. Entonces nos acordamos de el término general cuando se trata de una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque lo vamos a convertir en una sumatoria. O sea, profe, ¿cómo lo va a hacer? Nota que aquí 2, 5, 8, 11, los primeros factores de cada sumando forman justamente una PA. Y el término general sería 3n menos 1. ¿De dónde ha sacado esto, profesor? Por lo que ya conocemos, el popular renato, ¿no? Muy bien. Y en el segundo factor puedes ver que también se forma una PA. Entonces puedo ver que el término general sería 3n más 1. Ya, profe, ¿con eso qué voy a hacer? Entonces voy a colocarlo como una sumatoria. Profe, ¿por qué pone 1 acá y 12 acá? Porque hay 12 sumandos. Ya, profe. ¿Y acá qué voy a colocar? Voy a colocar 3n menos 1. Ahí está la forma de los primeros factores por 3n más 1. La forma de los segundos factores, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí una multiplicación. Es decir, aquí hay una diferencia de cuadrados. ¿Verdad, no, profe? 9n cuadrado menos 1. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades que hay en la sumatoria. Como a qué signo menos lo podemos, mira, desdoblar así, ¿no? Sin que pierda la cantidad de términos en cada uno de ellos. Entonces solamente nos queda reemplazar 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, ¿hasta dónde, profe? Hasta 12 al cuadrado. Todo esto multiplicado por 9. Muy bien, menos, recuerda la propiedad, cuando esto era una constante, simplemente va a ser el número de términos multiplicado por dicha constante. Como acá hay 12, por 1 me dará 12. Muy bien, y acá tenemos una serie notable, ¿verdad? Muy bien.
Profe, ¿eso cómo era? 12 por 13 por la suma, que es 25 sobre 6. Todo multiplicado por 9 y a ese resultado le quitamos 12. Muy bien, y vamos a obtener 5.838. Con lo cual ya tenemos la respuesta de este interesante ejercicio. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final de nuestro repaso. Conmigo será hasta la próxima semana.